No te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartir y activar la campanita para que YouTube te notifique de nuevos videos que subimos de lunes a viernes sobre temáticas jurídicas y de psicología. Muchas gracias por hacer crecer nuestro canal. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Epistemología, tema 3, la epistemología como pensamiento crítico. Ahora vamos a desarrollar el texto de Haraway, Manifiesto Cyborg, Ciencia, Tecnología y Feminismo Socialista a fines del siglo XX. 1. Introducción y contexto. Haraway introduce el concepto de cyborg como una entidad híbrida que combina elementos orgánicos y tecnológicos. El cyborg desafía las dicotomías tradicionales como humano-máquina y natural-artificial y ofrece una nueva manera de entender la identidad y la política en un mundo cada vez más influenciado por la tecnología. 2. Crítica a las identidades estáticas. El manifiesto critica las concepciones estáticas y esencialistas de la identidad, particularmente en relación con el género. Haraway argumenta que las categorías como mujer son construcciones sociales y que el cyborg ofrece una alternativa para pensar en identidades fluidas y múltiples. 3. Tecnología y poder. Haraway explora cómo la tecnología puede ser tanto una herramienta de opresión como de emancipación. Subraya la importancia de entender la tecnología como una perspectiva crítica, reconociendo sus implicancias políticas y sociales. El cyborg, en este sentido, representa una figura de resistencia y subversión contra las estructuras de poder dominantes. 4. Ciencia, ficción y utopías. El texto se apoya en la ciencia ficción para imaginar futuros alternativos y utopías feministas. Haraway utiliza la literatura de ciencia ficción como un aspecto para explorar las posibilidades radicales de transformación social y tecnológica. 5. Feminismo y socialismo. El manifiesto aboga por un feminismo que no solo se centre en la igualdad de género, sino que también integre una crítica del capitalismo y las estructuras económicas que perpetúan la desigualdad. Propone un feminismo socialista que reconozca la interconexión de las luchas por la justicia social. 6. Conclusión y propuestas. Haraway concluye proponiendo un enfoque político y epistemológico que abrace la complejidad y la ambigüedad. El cyborg se presenta como una figura que puede movilizar nuevas formas de coalición y acción políticas más allá de las identidades tradicionales. Entonces diremos que en este resumen se sintetizan las ideas claves del manifiesto cyborg, destacando su relevancia y su potencial transformador en el contexto del feminismo, la tecnología y la teoría crítica. Ahora, como hacemos siempre, vamos a responder preguntas sobre este texto. 1. ¿Qué es un cyborg? Indique ejemplos de cyborg en diferentes espacios. Un cyborg, según Donna Haraway, es una entidad híbrida de máquina y organismo que borra las fronteras entre lo biológico y lo tecnológico. Ejemplos: podríamos incluir la medicina, personas con marcapasos o prótesis inteligentes; militar, soldados con exoesqueletos para mejorar su fuerza y resistencia. Y si vamos a profundizar un poquito más acerca de qué es esto de exoesqueleto, diremos que es un armazón mecánico duro dotado de articulaciones que permiten el movimiento del operador humano. Estos pueden ser electrónicos, que potencian la fuerza del sujeto, o mecánicos, que ayudan a la redistribución del peso. En el caso del ejemplo que aporta el texto de Haraway, nos habla del caso de los militares, y aquí diremos que el exoesqueleto mejora la precisión y habilidad con las armas. Y también en el deporte, donde los atletas utilizan tecnología wearable para mejorar su rendimiento. Wearable es una tecnología que pasa desapercibida entre los accesorios o el vestuario. Fueron diseñadas originariamente para cumplir una función y además ofrecen otras ventajas, como por ejemplo en el caso del reloj, que en un principio se creó para dar la hora, y hoy contamos con el smartwatch,
que son estos relojes inteligentes que además de dar la hora, miden el ritmo cardíaco, marcan la distancia recorrida, se puede atender llamadas e infinidad de otras funciones. 2. ¿Cómo ha sido la relación entre máquina y organismo? Haraway describe esta relación como cada vez más difusa. Las máquinas se han integrado profundamente en el cuerpo humano y viceversa, creando nuevas formas de existencia híbrida que desafían las dicotomías tradicionales. 3. ¿Qué tipo de contribución ofrece este trabajo de Haraway? Haraway ofrece una crítica radical a las categorías tradicionales de identidad y propone un marco teórico para entender cómo la tecnología y el feminismo pueden trabajar juntos para subvertir estructuras de poder opresivo. 4. ¿Por qué el cyborg no se relaciona con la bisexualidad o con el trabajo no alineado? Haraway argumenta que el cyborg trasciende estas categorías tradicionales de identidad y trabajo, representa una forma de existencia que no se puede encasillar en las dicotomías de género y labor convencional. 5. ¿Qué papel cumple el argumento de la unidad original? Haraway critica la idea de una unidad original o pura. En su lugar, promueve la idea de que nuestra identidad o nuestras identidades son construcciones complejas y mezcladas sin una esencia original o auténtica. 6. ¿Qué relación hay entre los opuestos naturaleza, cultura y humano-animal? ¿Por qué el cyborg debilita estos opuestos? El cyborg debilita estos opuestos al demostrar que las fronteras entre ellos son artificiales y construidas socialmente. La existencia de cyborg muestra que lo natural y lo cultural, así como lo humano y lo animal, están intrínsecamente interconectados. ¿Qué pasa ante el cyborg con el opuesto organismo-máquina, físico-no físico? El cyborg borra las líneas entre organismo y máquina y entre lo físico y lo no físico, mostrando que estas divisiones son obsoletas en el contexto de la biotecnología y la informática moderna. 8. ¿Por qué la miniaturización se relaciona con el poder? Haraway relaciona la miniaturización, especialmente en tecnología informática. Está asociada con el poder porque permite una mayor capacidad de control y manipulación de la información y los sistemas. 9. ¿De qué trata el mito del cyborg de Haraway? El mito de cyborg de Haraway es una narrativa que desafía las categorías tradicionales y promueve la visión de identidad y existencia que es fluida, híbrida y subversiva. 10. ¿Por qué el mito del cyborg es un mito poderoso de resistencia y reacoplamientos? Porque ofrece una manera de resistir las estructuras de poder existentes y de imaginar nuevas formas de identidad y coalición que son inclusivas y transgresoras. 11. ¿Qué tienen en común las conciencias de género, clase y raza? Todas estas conciencias se basan en la lucha contra las formas de opresión y dominación que son estructurales y sistémicas en la sociedad. 12. ¿Por qué el concepto de mujer es una excusa para la matriz de dominación? Porque el concepto de mujer, tal como se ha construido tradicionalmente, ha sido utilizado para justificar y perpetuar estructuras de poder patriarcales y opresivas. 13. ¿Qué es la conciencia opositiva? Ejemplifique. La conciencia opositiva es una forma de entender y resistir las estructuras de poder mediante la solidaridad y la alianza entre diferentes grupos oprimidos. Por ejemplo, la colaboración entre movimientos feministas y movimientos de derechos civiles. 14. ¿Cuál es el más alto producto de Occidente? Haraway sugiere que el más alto producto de Occidente es el sistema de categorización y clasificación que perpetúa el control y la dominación. 15. ¿Por qué las taxonomías sirven para fiscalizar? Las taxonomías clasifican y ordenan a las personas de manera que facilita su control y supervisión por parte del poder. 16. ¿Por qué la categoría mujer no es inocente? Porque esta categoría ha sido históricamente utilizada para imponer roles y expectativas específicas que mantienen la desigualdad de género. 17. ¿Qué logros obtuvo el feminismo socialista del marxismo? El feminismo socialista ha tomado del marxismo la crítica del capitalismo y la lucha por la justicia económica y social, aplicándola específicamente a las cuestiones de género. 18. ¿Qué diferencia hay entre
la objetivación sexual y la alienación. La objetivación sexual se refiere a la reducción de una persona a sus características sexuales, mientras que la alienación se refiere a la separación de los individuos de su trabajo, su comunidad o de sí mismos en un contexto capitalista. 19. ¿Por qué las mujeres de color deben de ser comprendidas como identidades cyborg? Porque sus experiencias de vida a menudo implican la intersección de múltiples formas de opresión y resistencia similares a la hibridación y la fluidez del cyborg. 20. ¿Qué tareas tienen las historias femeninas del cyborg? Desafiar y reimaginar las narrativas tradicionales sobre la identidad, el género y el poder, promoviendo nuevas formas de existencia y resistencia. 21. ¿Qué pasa con la mujer en las historias que comienzan con la inocencia original? Estas historias tienden a perpetuar la noción de la mujer como inherentemente pura y víctima, en lugar de reconocer su agencia y capacidad de resistencia. Y por último, 22. ¿Cuáles son los dualismos que han sido funcionales a las prácticas de dominación? ¿De qué modo los cyborgs de la ciencia ficción feminista los desafían? Dualismos como hombre-mujer, humano-máquina, natural-artificial han sido utilizados para justificar la dominación. Los cyborgs en la ciencia ficción feminista desafían estos dualismos al mostrar que estas divisiones son construcciones sociales que pueden ser deconstruidas.